Con su venia, señor presidente. La investidura del funcionario público implica un compromiso directo con la sociedad y con el Estado por ser el más alto privilegio cívico a que puede aspirar un ciudadano. La inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en sus diversos estratos sociales, quienes viven presas, en muchos casos, del miedo y la inseguridad, sujetos a la voluntad del crimen. El incremento de la violencia se agrava por la competencia entre bandas de delincuentes que buscan dominar la actividad sobre la que delinquen. Y esto ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza. Las fuerzas de la delincuencia organizada radican, en algunos casos, en las alianzas y vínculos que se han llegado a establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Las muertes violentas, los ajustes de cuentas, entre otras manifestaciones de este clima, son la constante en muchos lugares del país. Edgardo Buscaglia, analista de la ONU, en la visita reciente a nuestro país, señaló que a nivel mundial México ocupa el 6º lugar entre los países con mayor presencia del crimen organizado. Estos grupos han logrado relacionarse con el poder político, particularmente en el nivel municipal. La estrategia del gobierno del combate al crimen organizado no será eficiente si no se rompen las redes financieras y los nexos del crimen con el poder político. La delincuencia organizada cuenta con un eje de dirección y mando. Por ello, actúa como si sus dirigentes fueran la autoridad y sus reglas, las leyes que regulan y controlan los bienes y la seguridad de los habitantes del país. Las bandas criminales que emplean sus propias técnicas, métodos e ideología han podido asociarse a funcionarios públicos dedicados a diferentes tipos de ilícitos. En consecuencia, ante la falta de confianza en las instituciones y el conocimiento de la superioridad en la estructura de una organización criminal, la sociedad no denuncia en muchos casos estos delitos por desconfiar en los servidores públicos encargados de velar por la paz y el orden público. Es por eso que ante la situación que prima en nuestro país, desde hace más de una década, debe buscarse que los titulares de los mandos policiales de todos los niveles y cualquier funcionario público se vean obligados a hacer efectivo el principio de velar por el bienestar de la ciudadanía, reforzando las responsabilidades de los mismos ante incumplimientos u omisiones que beneficien la comisión de cualquier tipo de ilícito. A pesar de que se ha llegado a señalar que para cumplir cabalmente la función de seguridad pública establecida para los ámbitos locales y municipales, cada entidad federativa ha expedido el correspondiente marco legal que atribuye facultades a sus autoridades para actuar en esta importante labor. Ello no refleja una disminución en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. No se debe pasar por alto que los funcionarios públicos deben salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicas. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer un mayor reproche penal a los funcionarios públicos que mediante el ejercicio indebido del servicio público cometen o auxilian a otras personas a cometer delitos en materia de delincuencia organizada, con el fin de proteger a la sociedad de estas malas autoridades, estableciendo la posibilidad de que en este tipo de conductas que realicen los funcionarios públicos pueda incluso llegar a imponerse la pena de cadena perpetua. La pena de cadena perpetua constituye el núcleo central del sistema punitivo de México, por lo que en su concepto genérico no es de aquellas penas prohibidas en el artículo 22 de la Constitución Federal, toda vez que el propio constituyente quien introdujo en nuestro sistema punitivo, regulando los aspectos específicos y las reglas de imposición, y en este sentido la cadena perpetua no desnaturaliza la pena que en su denominación se refleja, sino que se encuentra referido al aspecto de su aplicación, es decir, hasta el término de la vida del reo. Asimismo, un análisis de derecho comparado demuestra que la pena de cadena perpetua no ha sido abolida o rechazada por la generalidad de los sistemas punitivos del mundo. Al contrario, actualmente en gran número de países se prevé que en materia de derecho penal internacional tiene gran relevancia, siendo ejemplo de ello el establecimiento de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto, adoptado el 7 de julio de 1988 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma, Italia,
fue suscrito por nuestro país el 7 de septiembre del año 2000 y de su artículo 77 se advierte que a quien sea declarado culpable de alguno de los crímenes que en el estatuto se establece, dicha Corte podrá imponer, entre otras, la de reclusión de perpetuidad. Por lo anteriormente expuesto y en términos del artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57, fracción primera y segunda, 63, fracción segunda, 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 144, fracción segunda, 146, 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de esta Asamblea su estudio, análisis y en su caso aprobación la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo recorriéndose el actual párrafo segundo al tercero y en ese orden los subsecuentes del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el actual párrafo segundo al tercero y en ese orden los subsecuentes del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 22. Tratándose del delito de delincuencia organizada, la pena de prisión que se imponga podrá alcanzar la cadena perpetua cuando ésta haya sido cometida por un funcionario público o hubiese participado en su comisión durante el tiempo que dure su mandato, conforme a lo que se establezca en las legislaciones penales. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos y cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declara extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. Segundo, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas respecto de los siguientes bienes. Aquellos que sean instrumento, objeto o producción del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. B. Aquellos que no sean instrumentado, objeto o producto del delito, pero hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. C. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. D. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de la delincuencia organizada y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Tercero, toda persona que se considere afectada podrá imponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la autorización ilícita de sus bienes. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. A más tardar en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federalistas y Asamblea del Distrito Federal tendrán que adecuar la legislación penal en los términos correspondientes. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor diputado.